Buenos días, vamos a comenzar el práctico de manejo de pastizales naturales. Los objetivos de la presente clase va a ser reconocer a los pastizales naturales como fuente de producción, considerar los factores a tener en cuenta para el manejo de los mismos y planificar sistemas de pastoreo. Entonces, acá lo que nos vamos a plantear es cuáles son las diferencias fundamentales entre lo que es conceptualmente un pastizal natural respecto de lo que es una pastura cultivada o artificial. Básicamente, un pastizal natural es aquel que está presente en forma espontánea en un ambiente dado, y no necesita de prácticas agronómicas, cual sea, desde la implantación, fertilización, control de malezas, por ejemplo, para producir y persistir en un ambiente. Y en general estas pastizales naturales se caracterizan justamente como forman parte del ecosistema por su altísimo nivel de adaptación al ambiente donde los encontramos. En contraposición, las pasturas cultivadas o artificiales son aquellas que necesitan de una práctica agronómica para ser introducidas en un ambiente y normalmente estas cultivadas o artificiales están compitiendo a lo largo del tiempo con los pastizales naturales, lo que termina generando, si no se las cuida y no se les propensa a cuidados especiales, estas artificiales o cultivadas tienden a ser desplazadas por las naturales del ecosistema o del ambiente en el estudio. Y básicamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las cultivadas o introducidas presentan mayor capacidad de producción de forraje, pero eso lo hacen con un costo y a expensa de, básicamente, mayor disponibilidad de nutrientes, generalmente. Y eso puede traer aparejado que con el tiempo, como cambian las disponibilidades de nutrientes en el suelo, decae la producción de estas pasturas artificiales o cultivadas, que es lo que se denomina como declinamiento o decaimiento de las pasturas cultivadas, y tienden a ser reemplazadas paulatinamente por las espontáneas o naturales del ecosistema en cuestión. Entonces, la situación es que no perdamos de vista que estas cultivadas, por ejemplo, en la clase anterior vimos las megatérmicas, Gramma Rhodes, Coloratum, Panicum Max, Megatirsus Maximum, Buffel, son todas originarias del continente africano, como habíamos planteado, y en ese ambiente forman parte del pastizal natural. Nosotros, para introducirlas en estos ambientes nuestros, de acá de ambientes subtropicales, se ha generado todo un proceso de recolección y posterior siembra, pero estas cultivadas son naturales o espontáneas en sus centros de orígenes. Lo que pasa es que las transportamos a otros ambientes y ahí es donde toman este rol de cultivados artificiales, a punto tal que cuando las extrapolamos y las cambiamos de ambiente a estas últimas, y finalmente encontramos nichos que son estratégicos para que produzcan las mismas, en ese sentido pueden llegar a comportarse esas inicialmente cultivadas o artificiales como espontáneas. ¿Por qué? Porque encontraron un lugar, las condiciones edafoclimáticas similares a su centro de origen. La gran realidad es que en Argentina, hablando de lo que son pastizales naturales o ambientes de pastizales, el 75% del territorio corresponde a zonas áridas y semiáridas. Y en estos ambientes es donde vamos a encontrar una gran proporción de pastizales naturales. Y desde ya le hago la salvedad que la principal actividad productiva de los ambientes áridos y semiáridos del mundo es la ganadería, y en primer lugar la ganadería bovina. Entonces, para ir tomando también conciencia de qué es lo que son los distintos ambientes de pastizales naturales, acá voy a tomar los ambientes de la provincia de Córdoba, donde vamos a ver que tenemos
clara diferenciación de acuerdo a lo que es precipitaciones y suelo de las formaciones de pastizales que tenemos presentes, a punto tal que, por ejemplo, para esta situación de lo que es el ambiente, el cálido seco, con milimetraje próximo, un promedio entre 400, 450 hasta 500 milímetros, tenemos esta composición de ambiente de pastizales, desde un bosque de algarrobo y quebracho, pasamos a una situación donde está ahí, denominada de buena, con una buena, si en el caso inicial, una buena disponibilidad de pasto, pasturas, componentes de los cuales vamos a tratar de ver sus nombres, componentes de calidad interaccionando con el árbol. Después podemos pasar a una condición regular donde ya hay un aumento de esto que se llama fachinal, el arbustal, y hay menos presencia de árbol. Esto fue y se pasó de esta situación a esta por un efecto de manejo del hombre, básicamente de lo que fue el hacha en su momento, después la motosierra y el pastoreo de lo que venía acá abajo, con mal manejo de pastoreo, donde comienza a haber una intensa arbustización, que es este estrato que vemos acá por debajo respecto a lo que pasa con los árboles. Fíjense que acá en la condición buena, el arbusto prácticamente no está presente porque hay un equilibrio entre lo que es el árbol y el pasto. Y cuando pasamos dentro ya a una condición extrema degradación, una condición mala, donde decimos mala porque primero no tenemos árboles, lo que se ve ahí es todo el estrato arbustal, y básicamente el gran problema que va a determinar que la condición es mala es esto: suelo desnudo, con presencia de algunos graminosos de muy bajo valor forrajero, en su mayoría ya son anuales las que están presentes acá en esta composición florística, y nosotros, a diferencia de lo que pasa en esta condición buena de pastizal, donde el 98% de los individuos son especies gramíneas perennes. En este caso, les decía, la condición mala, el gran problema es que no tenemos suelo. Estos arbustos están en pedestal, están descalzados, el suelo original le falta unos 15-20 centímetros, y la causa de ese faltante de suelo es que la gota de agua que pega acá dispara hacia el bajo e incluso ni infiltra acá en el reservorio, en el silo natural que deberíamos tener en el sistema de producción, que es el suelo. Entonces, estas composiciones de pastizales, denominado el bosque chaqueño del Chaco seco, sería casi entrando ya casi una interacción entre el seco y lo que va a pasar con el cálido semiárido, con una zona intermedia que es este ambiente serrano que hace referencia a composiciones ya florísticas de ambientes de tipo templado. Ya lo vemos inmediatamente. Al otro lado de este sector verde, en esta otra formación que está planteada acá en el punto 2, recuerden, hacía referencia al cálido semiárido. Acá ya tenemos más precipitaciones, estamos ya en el orden de los 700 milímetros acá y 800 acá en la frontera este de este ambiente. Encontramos estas composiciones de bosque totalmente distinta de la que veíamos en el cálido seco, donde hay un predominio, ya hay interaccionando un quebracho blanco, que nos habla de 400, 500 milímetros, pero también tenemos otras especies que se ven acá atrás, quebracho colorado y avance del algarrobo, con lo que es la proliferación de un componente forrajero de gramíneas superior a lo que pasaba en el ambiente cálido seco. Básicamente, como eso se genera como respuesta a las distintos niveles de precipitación y el otro tema también a destacar, que son suelos más profundos, más desarrollados, con mayor capacidad de retención de agua. Entonces, más precipitación, más retención de agua, una composición florística totalmente distinta respecto de lo que pasaba con el cálido seco. Acá ya está el bosque chaqueño, ya del Chaco, haría referencia a lo que es el Chaco semiárido, por dar una caracterización a este ambiente.
Y acá, avanzando ya y tomando la zona 4, ¿qué es lo que encontramos? Dentro del ambiente templado semiárido, dentro de este templado semiárido, vemos que las distintas composiciones de pastizales, fíjense que acá ya hay menos proliferación de árboles, arbustos, la composición esta es por una cuestión de altura, hace referencia más a estepa, composición de estepas, así lo mencionó Morelo en sus definiciones de ambiente, donde tenemos, por ejemplo, la ocurrencia del palmar, de una línea con palmeras, específicamente San Francisco del Chañar, donde tenemos incluso, como decimos, pasturas y ambientes de pastizales más abiertos. Si avanzamos más en altura, y nos venimos para acá ya estamos casi en los 1200, 1300 metros de altura. Este punto acá es la divisoria entre lo que se ve hacia el oeste, Capilla del Monte, allá, y que, bueno, están los alazanes abajo, y allá al fondo se ve el dique Cruz del Eje, y de este sector para el este ya vemos para el lado de la Ruta 9 Jesús María. ¿Qué pasa? Dentro de estos ambientes, al igual que lo que ocurre acá, vemos la zona de la meseta de San Francisco de Chañar, tenemos condiciones buenas de pastizales, y fíjense la composición florística de esto, cómo difiere de esto, ¿no? Y bueno, son distintos ambientes, más a altura, ya no hay proliferación de arbóreas acá, y a su vez dentro de ese mismo ambiente también encontramos esto, condiciones desde buenas, condición buena acá, y acá abajo tenemos un divisorio, un alambre en el bajo y tenemos esta condición mala. Eso que se ve ahí es el mismo ambiente que nada más que con presencia permanente de animales que genera un sobrepastoreo y una pérdida total de lo que es el componente graminoso, que es el que cubre la parte superficial de este suelo, y esto está condenado a una pérdida permanente de suelo, incluso sumado al drama de la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar acá? ¿Qué es lo que sucede en estos distintos ambientes y que la verdad que es lo que nos genera ciertos y profundos problemas con la gente del ambientalismo y de la Secretaría de Ambiente, que no interpretamos que tenemos diferentes tipos de suelos con capacidades de uso totalmente diferenciales por efecto del relieve? Acuérdense desde el oeste hacia el este cómo varían esos ambientes. La variabilidad climática es otro tema que es estratégico. Tenemos distintos niveles de evapotranspiración con valores de evapotranspiraciones muy altos hacia el sector oeste, en el cálido seco, y disminuyen hacia el sector este, hacia el cálido semiárido, lo que nos determina distintas formaciones y distintos tipos de ecosistemas. Entonces, son distintos tipos de vegetación, lo vemos a través de estas variables. A su vez, también tenemos diferencias en las capacidades y techos productivos de los distintos ambientes en estudio, a través de lo que sea capacidad de intercambio catiónico, dinámica de la materia orgánica, dinámica del agua. Y a su vez, otro de los puntos también a resaltar, que los estados de intervención y degradación de cada ambiente, si bien estamos hablando de un 90-95% de situaciones de degradación, los niveles de degradación no todos presentan la misma escala o el mismo nivel de daño. Y a su vez la resiliencia que es la capacidad de un ambiente de soportar, por ejemplo, embates en este caso golpes de sequía, golpes o periodos con muchísima agua, la capacidad de mantener la capacidad del sistema de producción de frente a sucesos o eventos extremos. Entonces, los sistemas más resilientes son los que tienen mayor capacidad de absorber esas variabilidades ambientales, por ejemplo, las variabilidades de precipitaciones. Vemos claramente que tenemos ambientes más resilientes tirando si nos desplazamos hacia el semiárido, que cuando estamos en un ambiente más cálido y más seco, aparte de
lo que es la composición per se del sistema. Entonces acá tenemos un claro ejemplo de lo que es otro ambiente de pastizales naturales, tal cual. Esto está así y así deberíamos obtener, apuntar a algún sistema de producción. Acá es de destacar que si bien lo que estamos presentando es un típico ambiente de salinas grandes, acá de Salinas Ambargasta, de acá, de este sector, cuando comienza a subir el terreno, empezamos a tener todo lo que es el ambiente de costa de Salinas, donde tenemos una vegetación halófila, acá este intermedio entre lo que pasa en la Salina y lo que pasa allá, que ya es un ambiente que está más alto, donde ya comienzan a prosperar todo lo que es el quebracho y el algarrobo. O sea, tenemos todo un gradiente ambiental a nivel de suelo que hace que salina pura hasta con presencia de árboles y abajo de estas ya tenemos presencia de pasto también.